Hola, ¿qué tal? Soy José Mejuto, terapeuta holístico, y hoy vamos a hablar sobre por qué la vida de mis antepasados afecta a mi presente. ¿Por qué este vídeo? ¿Por qué surgió en el grupo de Facebook? Puse una encuesta con 3 preguntas que te voy a leer para que veas cuál ha ganado. ¿Cómo funcionan las dinámicas ciegas en constelaciones familiares? ¿Mis antepasados afectan a mi vida actual? ¿Y qué pueden hacer, las constelaciones familiares por mí ahora que me he separado? Pues el orden fue: mis antepasados afectan a mi vida actual, es lo que más ha interesado. La segunda es que puedan hacer las constelaciones familiares por mí ahora que me he separado. Y la última, cómo funcionan las dinámicas ciegas en constelaciones familiares. Haremos esos 3 vídeos. Bueno, haré yo esos 3 vídeos. De momento, vamos con mis antepasados afectan a mi vida actual. Sí, sí y sí. Lo vamos a ver a través de las constelaciones familiares. Pero antes quiero comentarte que vamos a ver 5 ejemplos. No 1 ni 2, 5 ejemplos muy claros. Así que quédate hasta el final del vídeo porque uno de estos ejemplos te va a afectar. O te va a tocar a ti directamente o a alguien de tu entorno. Te comento que cada ejemplo que vamos a ver, miraremos 4 cosas. Que leo para no equivocarme. ¿Dónde surge ese conflicto? ¿Cómo se generó ese conflicto? ¿Cómo se muestra en el presente? ¿Y cuál es la posible solución? Vamos a ver 2 cosas del pasado y 2 cosas actuales, del presente, de nuestro presente. De 5 ejemplos en donde se demuestra que lo que ocurre, o lo que ocurrió más bien en la vida de nuestros antepasados, afecta a nuestro presente. Y vamos a dar una solución a través de constelaciones familiares de qué se puede sanar para evitar eso, ese conflicto actual en el presente. Pero me estoy enrollando y no quiero alargar mucho esto, como siempre, porque al final me enrollo. Vamos allá, vamos a cambiar de pantalla y vamos a ver los ejemplos. Bien, ya estamos aquí con una pantalla nueva en donde puedes ver los 5 ejemplos que te comentaba antes. Los tenemos aquí. Los voy a hacer más grandes para que los veas. Fíjate. Dificultad para tener pareja, problemas económicos persistentes, enfermedades psicosomáticas recurrentes. Lo voy a hacer grande para que no haya dudas. Enfermedades psicosomáticas recurrentes. Vamos a ir al primero, porque alguien puede decir, es que el primero no lo vi. Dificultad para tener pareja. Vamos al segundo, problemas económicos persistentes. El de las enfermedades ya lo hemos visto. Miedo excesivo a la pérdida. Esto se ve mucho, es muy recurrente. Y el último, repetición de conflictos laborales. ¿Te suena algo de esto? ¿Te suena de que tengas algo de esto? Uno de estos 5 seguramente lo has tenido, lo tiene alguien que conoces o lo estás viviendo ahora tú. Vamos a ver esos ejemplos. ¿Por qué hablamos de que surgen del pasado? De nuestros ancestros, de nuestros antepasados, de nuestro transgeneracional, que han venido ahí trayéndonos todo esto. Dificultad para tener pareja. Esos momentos de que nos paramos y decimos, no encuentro pareja, ¿qué me pasa a mí? ¿Por qué yo no encuentro pareja? ¿Por qué otras personas están en pareja? Y yo no soy capaz de tener una pareja estable. ¿Qué es lo que está ocurriendo con mi vida? Vamos a ver un ejemplo. Ojo, que todos los ejemplos que pongo aquí son inventados. Son un poco... tienen su parte de realidad porque con tantas constelaciones que hago, pues siempre surgen los mismos temas, los mismos traumas, los mismos conflictos y se resuelven a veces de una manera y a veces de otra. Depende de las personas y su experiencia de vida. Pero los ejemplos son inventados, estos que están aquí. ¿Vale? No es, es que la semana pasada constelé a una persona que tenía este problema. No. Estos son inventados, aunque tienen su parte de verdad. Vamos allá. ¿Dónde surgen? ¿Cómo se generó? Posible solución. ¿Cómo se muestra en el presente? Vamos primero a ¿de dónde surgen? ¿De dónde pudo haber surgido este conflicto de dificultad para tener pareja en mi presente? Vamos a poner que soy yo. No encuentro pareja, tengo dificultad para tener pareja en mi presente. ¿De dónde pudo haber surgido esto? Pues durante la vida de uno de mis abuelos. Y dirá alguien, ¿pero cómo va a ser por la vida de tu abuelo? ¿Qué tendrá que ver tu abuelo o tu abuela con tu vida actual? No encontrarás pareja porque eres tonto, tonta, gilipollas. No sé, perdón con las palabras. Yo qué sé.
¿Por qué no encuentras pareja? Será porque, pues puede ser porque en la vida de uno de tus abuelos se generó tu abuelo de forma inconsciente este trauma. Mi abuelo abandonó a su familia o fue excluido por alguna infidelidad o separación dolorosa. Eso genera un trauma en el clan familiar, en el sistema. Y ese trauma se traspasa de generación en generación. Llega un momento que tú tienes que cortarlo. O lo cortas tú, o lo corta alguien, o no lo corta nadie, perdón. O reparas o repites. Así que tú misma, tú mismo. El tema es que ya sabemos, o por lo menos intuimos, de que se genera aquí, en el abuelo, por el abandono de su familia y por ser un excluido, por alguna infidelidad o por separación dolorosa o por lo que fuera. No vamos a entrar en detalles porque es un ejemplo. A partir de ahí, ¿cómo se muestra en el presente? Pues se muestra, puede ser un caso de estos. Sentimos miedo al compromiso y os repetimos situaciones de abandono en las relaciones. Tenemos una relación y repetimos el abandono. ¿Abandonamos o nos abandonan? Sentimos miedo al compromiso y ya no nos comprometemos. O abandonamos o nos abandonan. Y eso es repetitivo. Y en todas nuestras parejas surge constantemente. Entonces hay un patrón repetitivo. En las constelaciones familiares muchas veces se ve ese patrón y surge del transgeneracional y viene de ahí, del abuelo. Es un ejemplo. No quiere decir que siempre surja del abuelo. ¿Vale? Está claro. ¿Cómo se puede sanar esto a través de las constelaciones familiares? Vamos a hacerlo un poquito más grande. Reconociendo y honrando la historia del abuelo en la constelación y restaurando su lugar en el sistema familiar. Hay que colocarlo dentro del sistema familiar. No puede haber un excluido en el sistema familiar. Todos pertenecen al sistema familiar. Hellinger lo dijo en las 3 acciones del amor, ¿no? El orden de pertenencia, de inclusión y de orden. Todos pertenecen al clan familiar, todos tienen que estar dentro del sistema, no puede haber excluidos. Haber excluido al abuelo en su generación da lugar a que alguien, 2 generaciones después, pueda tener este miedo, porque el trauma se va arrastrando. Bien, este es un primer ejemplo. No quiere decir que siempre sea así, ¿vale? Quiero dejarlo claro porque muchas veces decimos, no, pero es que mi abuelo... No, es que no estoy hablando de tu abuelo, estoy hablando en general. Puede ser. Si te ocurre esto, había que verlo. No tiene por qué ser tu abuelo o tu abuela. Vamos con el segundo caso. Problemas económicos persistentes. Vamos a abrir aquí para girar aquí. Ahí, vale. Problemas económicos persistentes. ¿Dónde surgen? ¿Cómo se genera? ¿Cómo se muestra en el presente? Posible solución. Tenemos las mismas preguntas y vamos a ver. ¿Dónde pudo haber surgido? En la generación de los bisabuelos. Fíjate. Los bisabuelos. Y dices tú, problemas económicos que tengo yo ahora en mi presente viene de la generación de mis bisabuelos, pero tú eres... ¿Qué me estás contando? ¿Tú no tienes cabeza? Digo, pues sí, puede ser, puede surgir de ahí. ¿Cómo se generan eso? ¿Cómo se generan? Porque estarás pensando, pero ¿cómo se va a generar en la época de mis abuelos los problemas económicos que tengo yo ahora? Pues surgen, por ejemplo, porque un bisabuelo perdió todas sus propiedades debido a una guerra. Estoy poniendo ejemplos, ¿eh? Expropiación o malas decisiones generaron un trauma económico en la familia. Vivían bien, tenían una estabilidad económica, algo ocurrió en un bisabuelo que hundió a la familia, la llevó a la ruina total, por ejemplo. Eso que genera un trauma familiar, un trauma dentro del sistema que se va a ir arrastrando hasta llegar a nuestro presente. ¿Cómo se genera en nuestro presente? Por ejemplo, con sensación de escasez, dificultad para retener dinero o miedo a tomar riesgos financieros.
es que yo no sé si cambiar de trabajo porque el dinero es muy importante, tengo la sensación de escasez, tengo lo suficiente, nunca me va a llegar, nunca voy a ser capaz de conseguir dinero para mantener a mi familia. Todos esos pensamientos repetitivos que impiden que avances, que tengas un objetivo financiero potente para ganar mucho más, hace que te frenes y que seas incapaz de ir hacia adelante. ¿Por qué? Por una lealtad oculta que puedes tener a este momento. Al momento en el que bisabuelo perdió todas sus propiedades. Y surge de ahí, de los bisabuelos. ¿Cómo se soluciona a través de las constelaciones familiares? Pues integrar la experiencia de pérdida del bisabuelo. Vamos a hacerlo más grande para que lo veamos bien. Integrar la experiencia de pérdida del bisabuelo diferenciándola de la realidad presente. Tú no eres tu bisabuelo. Honramos al bisabuelo, bisabuela, lo que haya surgido, quien haya surgido en ese momento y quien haya generado el trauma, y lo integramos en la experiencia de pérdida. Lo integramos y diferenciamos la realidad presente de la realidad antigua, de tu época de bisabuelos o la época de las bisabuelas. ¿Para qué? Para entender e integrar de que ese trauma no es nuestro. Ese trauma no es nuestro, no nos pertenece, pertenece a nuestros bisabuelos. Por lo tanto, debería estar ahí. O deberíamos sanarlo nosotros para que desaparezca del clan familiar. Bien, segundo ejemplo. Vamos a por el tercero. Enfermedades psicosomáticas recurrentes. Quizá estés sufriendo una enfermedad psicosomática porque has ido al médico y no eres capaz de sanarla. No sabes sanar el dolor o el malestar que tienes porque no sabes, los médicos no te encuentran el motivo. Tienes dolores de cabeza, tienes dolores lumbares, tienes un problema en las piernas y no sabes qué es porque te han hecho tantas pruebas que no ven nada. Y te dicen, no, es que estoy psicosomático. ¿Cómo psicosomático? ¿Qué me estás contando? Entonces, podemos ver un ejemplo. ¿Dónde surge? Este ejemplo lo hemos metido en la generación de los padres. Mira, mucho más cerca. Generación de los padres. Está cerquita, ¿eh? ¿Cómo se genera? Al entender que uno de los padres, por ejemplo, vamos a quitar este de aquí, uno de los padres vivió una experiencia de rechazo o exclusión de la familia, afectando a su autoestima y bienestar emocional. Por ejemplo, que un padre o tu madre haya tenido una experiencia en donde fue excluido total y absolutamente de la familia cuando era adolescente, a la edad de, iba a decir 16, 17 años, yo qué sé, y se fue de la familia, lo excluyeron por lo que fuera. Ya no pertenece a la familia, con lo cual rechaza la familia a esa persona, tu padre a tu madre, que se buscó la vida, lo que quieras, salió adelante, crea una familia nueva, pero esa autoestima y ese bienestar emocional que no vivió durante esa época en la que fue excluido, genera esas enfermedades psicosomáticas recurrentes en tu vida. ¿Por qué? Porque se muestran así. Dolor físico recurrente o enfermedad sin explicación médica evidente. Eso se muestra en el presente. Así que si tienes un dolor físico recurrente, una enfermedad sin explicación médica, pues a lo mejor estás trayendo de un transgeneracional un trauma y un dolor que no es tuyo. Y la enfermedad, la enfermedad que viene del transgeneracional, estoy buscando las palabras para no confundirme y dar otra sensación. La enfermedad normalmente viene de exclusiones. O excluimos a personas, o excluimos cosas, o excluimos dinero, excluimos algo. Pero suele venir de una exclusión. De ahí que ahora darle un poco más grande, surja de una exclusión de la familia. ¿Te acuerdas? Este también viene de otra exclusión. Y este viene de la exclusión del bienestar familiar. Algo estamos excluyendo siempre que hay un tema de enfermedad, por ejemplo
Es una exclusión. Los otros casos no son, no son de enfermedades, pero sí son exclusiones que generan traumas, que esos traumas pasan al transgeneracional y se van transmitiendo. En el presente, si tienes esto, puede ser que tengas un conflicto, un trauma del transgeneracional que vienes arrastrando. Posible solución. Vamos a hacerlo aquí grande para que lo veamos bien. Reflejo de lealtades inconscientes hacia el sufrimiento del padre o la madre. Estás reflejando tú, a través de las lealtades inconscientes, el sufrimiento del padre o de la madre. De ese trauma que vivió, porque se traspasa el trauma, no la enfermedad. Es el trauma. Identificar el evento original en la constelación y liberar la carga emocional heredada. Liberar que esa carga que tú estás llevando no es tuya, es de tu padre, de tu madre. En este caso puede ser de tu abuelo o de tu abuela, pero en este caso es del padre, lo habíamos visto antes. Era un ejemplo, vuelvo a decir, son ejemplos. No están basados en nada que de gente que conozcáis, ni en ti siquiera. Si coinciden muchas cosas con todo lo que digo, si todo lo que digo coincide con algo que tú tienes, es pura casualidad. Miedo excesivo a la pérdida. ¿Cómo se genera? ¿Dónde surge? Posible solución. ¿Cómo se muestra en el presente? Miedo excesivo a la pérdida. ¿Dónde surge? Este ejemplo lo vamos a poner en la generación de los abuelos. ¿Cómo surge? Mi abuelo vio una muerte traumática de un ser querido, como un hijo o un cónyuge, y su duelo nunca fue cerrado. Entramos ya en un tema de duelos, y eso es algo a tener en cuenta porque ocurre mucho. Muchas personas no cierran duelos. Los duelos, por los fallecidos sobre todo, porque puede ser un duelo por un trabajo, un problema laboral, una casa, por cambiarte de país. Puede ser algo muy amplio. Pero los duelos por fallecimiento de seres queridos hay que cerrarlos. Tienen un proceso, las 5 fases del cierre del duelo, pero si no lo cerramos bien, lo vamos a arrastrar. Yo he visto casos que llevaban 3 años, que le había fallecido el padre o la madre, no recuerdo, y todavía seguía arrastrando ese sufrimiento. Y lo he comentado muchas veces por aquí, el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Entonces, cuando cierras el duelo, el sufrimiento desaparece. El dolor no, estará ahí siempre, y los recuerdos estarán ahí siempre. Pero el sufrimiento es opcional y tenemos que cerrar el duelo para que ese sufrimiento desaparezca. Pero vamos a continuar. ¿Cómo se genera? Pues un abuelo vive una muerte traumática de un ser querido. Eso le genera un trauma brutal que se transmite a través del transgeneracional. Y cómo se muestra en el presente, por ejemplo, un nieto. Ansiedad generalizada, miedo a ser abandonados, miedo a que los seres queridos se vayan y o dificultad para soltar relaciones o un miedo terrible a que nos dejen. ¿Os suena? ¿Os suena esto? Muchas veces tenemos un apego a una persona y en realidad no es el apego a esa persona el problema. El problema es que tenemos un miedo terrible a que nos dejen. Esa persona u otra. Ya puede ser cualquiera. Tenemos miedo a que los seres queridos se vayan, que se mueran, o que simplemente se vayan de casa. Eso genera una ansiedad que casi es de diaria, por eso pongo generalizada, porque es una ansiedad casi diaria. Alguien se va a trabajar y tenemos un conflicto con esa persona porque nos ha dejado. En realidad nos ha dejado, se ha ido a trabajar, que va a venir, pero nos da miedo a que no vuelva. ¿Por qué? Porque ese trauma lo venimos arrastrando, lo vamos a ver aquí, de aquí. Este trauma se generó cuando muere un hijo, un cónyuge o un ser querido y no vuelve. Y le coge a lo mejor al abuelo, a la abuela, de golpe. De golpe desaparece, en un segundo desaparece alguien de tu vida. Y te queda un trauma del que no puedes recuperarte. Eso pasa al transgeneracional, por el transgeneracional, hasta nosotros.
Me he parado un poquito más en este porque hay casos muy, muy evidentes de este que me están recordando. Vamos a ver la posible solución. Ayudar a la persona a reconocer y devolver e incluso cerrar el duelo no resuelto del ancestro correspondiente, permitiendo en el presente soltar el miedo que no nos pertenece. El miedo ese no es nuestro, es del abuelo, la abuela, el bisabuelo, de nuestros ancestros. Es de alguien, de uno de nuestros antepasados, de alguien que no somos nosotros, pero lo llevamos nosotros, una carga que llevamos. Y ayudar a la persona a reconocer y devolver el duelo. Este duelo no es mío, te lo devuelvo, pero quizá sea mío, lo cierro. Y lo cierro y lo dejo bien cerradito, para que no se transmita por el transgeneracional. Eso es importante también, que seamos conscientes de que nuestros duelos no cerrados, aunque nos va a hacer la vida muy mala, iba a decir mierda, pero bueno, lo voy a decir. Aunque tengamos una vida de mierda con ese duelo, no pensemos en nosotros, aunque nosotros lo aceptemos. Yo acepto mi vida de mierda, venga, va, voy a vivir fatal. Pero, ¿te das cuenta que ese trauma lo puedes pasar a tus hijos? Lo puedes pasar al transgeneracional. O a lo mejor que se salta una generación y en vez de pasarlo a tus hijos se lo pasas a tus nietos. Y tus nietos van a tener un conflicto, van a tener este problema y no van a saber por qué es. Resuelve los duelos que tengas, resuélvelos, ciérralos. Es importante. Y vamos con el último. Voy a cerrar esto para que no nos moleste por ahí arriba. Repetición de conflictos laborales. Da igual el jefe que tengas, da igual el trabajo que tengas. Tienes un montón de conflictos. Un montón de conflictos. Y no sabes por qué. Discutes con todo el mundo. Vamos a ver este ejemplo. A ver de dónde surge, cómo se genera, cómo se muestra. ¿De dónde surge? Pues puede surgir de nuestros bisabuelos. ¿Eh? ¿Cómo? ¿Tan lejos nos vamos? Sí, nos podemos ir muy lejos. Generación de los bisabuelos. Ahí surge el conflicto. El trauma. ¿Cómo se generó? Pues puede ser que se generaba porque un bisabuelo fue traicionado en el ámbito laboral. Quizá perdió su trabajo, su posición, cargo, debido a intrigas, creando un patrón de desconfianza hacia las figuras de autoridad. Ahí se genera un trauma contra las figuras de autoridad. Los jefes son malos, porque a mí me han traicionado. Yo perdí mi trabajo. Yo perdí mi estatus social, porque yo vivía bien, pero de repente pierdo el trabajo porque mi jefe no me quería, era una mala persona y al final me despidió y mi familia pasó hambre. Eso me genera un trauma y un odio contra esas personas. Un patrón de desconfianza hacia las figuras de autoridad. ¿Qué pasa con eso? Que lo transmitimos a través del transgeneracional. ¿Y cómo se puede mostrar en el presente? Pues aquí lo tenemos. Experimentando conflictos constantes con jefes o compañeros de trabajo, sintiéndonos víctimas de un montón de injusticias que no dejan de repetirse. Y tú dices, es que todo el mundo es injusto, el mundo es injusto y el mundo laboral es injusto. Vale, ni todo el mundo es injusto, ni todo el mundo laboral es injusto, ni la vida es injusta. Por cierto, la vida no es injusta, la vida es. La interpretación de si es justa o es injusta se la damos nosotros. El tema es que si, volviendo al ejemplo, si viene ese trauma del transgeneracional de tu bisabuelo contra las figuras de autoridad dentro del ámbito laboral, tú puedes estar arrastrando eso, llevándolo a tu vida, a tu presente, y estar discutiendo todo el rato con el jefe. Y te despiden. Y quien dice discutir, a lo mejor no discutes, pero dejas el trabajo. Dices, yo aquí no soy feliz, me voy a este. Y llegas a otro y te vas. Y llegas a otro y te vas. Y tienes repetidas veces conflictos con todo el mundo, tuyos o con los de fuera. Porque a veces es que yo no estoy bien aquí. Yo quiero otra cosa. Y te vas. En realidad, lo que escondes es una lealtad oculta a tu bisabuelo. Piénsalo. Posible solución. Identificar el origen del patrón y realizar un trabajo de reconciliación con la figura del bisabuelo y las experiencias vividas.
aquí hemos puesto al bisabuelo de ejemplo. Aquí hemos puesto al bisabuelo de ejemplo. Pero puede ser otra cosa. Por eso pongo aquí identificar el origen del patrón y hacer un trabajo de recuerdo con la figura aquí del bisabuelo. Pero podría ser abuelo, abuela, bisabuela o lo que fuera. Bien. Ya tenemos los 5 ejemplos. ¿Has visto? Fíjate. 5 ejemplos. Si quieres este gráfico me lo pides y te lo mando sin problema ninguno. Que los 5 ejemplos son muy representativos, son muy variados y son muy representativos de lo que está ocurriendo actualmente. Porque en constelaciones familiares lo vemos, temas de trabajo, temas de enfermedades psicosomáticas, vemos el tema de las relaciones de pareja y vienen todas del transgeneracional. Las constelaciones familiares ayudan a sanar todo esto porque tomamos conciencia en el momento de dónde surge el problema y además del impacto emocional, el choque emocional que sufrimos en ese momento, hacemos que el sistema familiar se mueva y se arreglen los traumas. O reparas o repites, no hay otra. Y en cuanto reparas, ya no se pasa por el transgeneracional. Y nada más. Si quieres entrar en el grupo de Facebook, en los comentarios te dejo el enlace para que entres. Contestas 3 preguntas y accedes al grupo y ya tienes acceso a todas las herramientas. Y nada más. Lo típico. Si te ha gustado el vídeo, le das a like y te suscribes. Si no, no pasa nada. Yo voy a estar aquí subiendo vídeos. Si quieres ver un vídeo en concreto, que te suba un vídeo con algo muy, muy concreto de, oye, ¿cómo se trabaja en constelaciones familiares? Esto o lo que quieras. Me lo pides y veo la posibilidad de subirlo. Y nada más, 1000 gracias por llegar hasta aquí. Un abrazo.